Se fijan en el gráfico del lado derecho, vamos a ver una mujer de sexo femenino. Esta, muchas patologías, muchas patologías endocrinas tienen que ver con el sexo femenino. Es muy frecuente, les cuento en la práctica diaria, encontrarse en la consulta con problemas de tiroides. No sé si es probable que sea por los procesos fisiológicos que ocurre a la mujer durante el embarazo. Siempre les recomendamos hacer un buen examen físico y en el caso de la mujer lo primero que tenemos que revisar siempre es la glándula tiroides, ¿ya? Ojo. Bueno, vamos a ver. Entonces, la glándula tiroides cumple funciones fisiológicas importantísimas, ¿ya? Si hablamos de su situación, está ubicado debajo de la laringe, delante de la tráquea, siempre es lo que nosotros tenemos que revisar siempre, debajo de la laringe, delante de la tráquea, ver y constatar la presencia de esta glándula y palparla. Siempre hay que palparla, es lo que hacemos siempre en la práctica. ¿Cuánto pesa? 15 a 20 gramos. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante secreta estas hormonas, chicos. Primero, y las más principales son las hormonas tiroideas. La T3 o triodotironina se llama porque es tri, porque tiene 3 y O2, y la T4 es tiroxina, T4 o tiroxina. Y la otra hormona que también secreta esta glándula es la calcitonina. Bueno, vamos avanzando. Si vemos esta imagen, por ejemplo, acá es la glándula vista de parte en la parte posterior. Vamos a encontrar en esta glándula, en la glándula tiroides, otras glándulas, otras 4 glándulas. Miren, las glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas secretan una hormona que es la paratormona, la hormona paratiroidea, que tiene mucha importancia con el metabolismo del calcio, ojo. Pero en sí la glándula misma, la glándula tiroides, tiene dos tipos de células. Una son las células foliculares. Ya estas células foliculares cumplen funciones fundamentales. Por eso se dice, cuando alguna vez les pregunten cuál es la unidad funcional de la glándula tiroides, es la célula folicular, la célula folicular. Eso vamos a ver un poquito más adelante, porque tiene importancia en la secreción de estas dos hormonas importantísimas, la T3 y la T4. Entonces, junto a las células foliculares vamos a ver otras células que son las células parafoliculares que secretan principalmente calcitonina. Vamos, avanzamos. Miren, una de las funciones fundamentales, vamos a ver, de estas hormonas tiene que ver con el metabolismo basal, ¿ya? Todas estas hormonas aumentan el metabolismo basal de todas las células y muchas de las charlas va a estar referida al metabolismo basal. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un exceso de hormona tiroidea? A eso lo llamamos hipertiroidismo. Miren que el hipertiroidismo, al secretar una gran cantidad de hormona tiroidea, aumenta el metabolismo un 60 a 100% aproximadamente. ¿Y qué pasa con la otra alteración? Cuando hay una disminución de la secreción de las hormonas tiroides, por ejemplo, ¿qué pasa en el hipotiroidismo? El metabolismo basal va a bajar un 40 a 50% aproximadamente. Miren cómo estas hormonas, tanto el incremento como la disminución, afectan de gran manera el metabolismo basal. Ojo, la principal función, les repito, de estas hormonas tiene que ver con el metabolismo basal. Vamos a ver más adelante, pero en este gráfico, por ejemplo, miren cómo la inyección de la hormona, la T4, la tiroxina, lo que hace es incrementar en pocos días el metabolismo basal. Tiene un efecto inmediato, pero también tiene un efecto prolongado, como vamos a ver más adelante. Pero lo más importante, ojo, una función principal de estas hormonas es aumentar el metabolismo basal. En la parte inferior, esto ya lo hemos visto, por ejemplo, el eje tirotropo. ¿Qué importancia tiene el hipotálamo en liberar esta hormona liberadora de tirotropina? Digamos, en la hipófisis, a nivel de la adenohipófisis, existen células especializadas, tirotropas, que liberan la TSH, pero bajo este estímulo de la TRH, de la hormona liberadora de tirotropina, la adenohipófisis secreta la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Y esta hormona, vamos a ver también más adelante,
miren, estimula en la glándula y hace que la glándula tiroides secrete estas dos hormonas fundamentales, la T3 y la T4. Vamos avanzando. Miren, ¿qué es lo que se secreta más? La glándula secreta hormonas, sí, pero ¿cuál es la hormona que se secreta más y en mayor cantidad? Dice, el 93% de las hormonas, ojo, con actividad metabólica es la tiroxina, la T4, y solo el 7% se secreta como triodotironina. Si les pregunto, ¿cuál es la hormona que se secreta en mayor cantidad? La tiroxina. O sea, la glándula tiroides secreta un 93% de las hormonas es T4 y solamente el 7% es triodotironina o T3. Pero con el tiempo, esto es importante, la hormona que cumple, vamos a ver, la hormona que se une a los receptores de todas las células, es la T3. La T4 se convierte en T3 en los tejidos. La hormona que se une al receptor de las células es la T3. Por eso dice acá en el cuadro inferior que la T3 es 4 veces más potente que la T4. Aunque su cantidad es mucho menor y su efecto es breve. Ojo, la T3 es mucho más potente. Son preguntas de examen, cuidado. ¿Cuál es la que se libera más? La T4. Pero ¿cuál es la más potente? La T3 o triodotironina. Es la hormona muy potente en relación a la T4. Veamos esta imagen. Por ejemplo, acá vamos a ver, esta es la glándula tiroides en el lado izquierdo de la glándula tiroides. Vamos a ver esta imagen donde vemos muchos folículos. Estos son los folículos, estos espacios redondos que al medio tienen un espacio que se llama coloide, ¿ya? Porque estas células, las células que están alrededor de este círculo son las células foliculares. Estas células foliculares son las que van a secretar esta sustancia coloide. Y la principal componente de esta sustancia coloide es la tiroglobulina, esta glucoproteína, la tiroglobulina. Mire, ahí están las células foliculares. Abajito tenemos las células parafoliculares que secretan principalmente calcitonina. Entonces, en la tiroides, en la glándula tiroides, tenemos dos tipos de células, la célula folicular y la célula parafolicular. De esas células, ¿cuál es la que secreta estas hormonas? Es la célula folicular. Por eso se dice que la célula folicular es la unidad funcional de la glándula tiroides. Ojo, si les pregunta cuál de estas células es la célula funcional más importante de la glándula tiroides, ustedes coloquen la célula folicular, no la parafolicular. La célula folicular porque es la célula encargada de la síntesis de hormonas tiroideas y es la encargada además de sintetizar esta proteína principal que se llama la tiroglobulina. Ojo, ya. Entonces, en la glándula vamos a tener estos folículos tiroideos, estas dos tipos de células que cumplen funciones importantísimas. Vamos al otro cuadro. Vamos a ver qué pasos se siguen para la síntesis de las hormonas tiroideas, desde la captación hasta el transporte. Vamos a ir uno por uno, pero antes de acá quiero ver que es importante porque vamos a ver una parte de la síntesis de las hormonas tiroideas tiene que ver con la pinocitosis, ¿ya? Porque una vez que se sintetizan y se agrupan las hormonas en la tiroglobulina, estas van a ser endocitadas, van a ser fagocitadas hacia la célula, vuelven hacia la célula para poder después ser eliminadas, o sea, degradadas y pasan a la sangre. Entonces, ese proceso de fagocitosis de la célula se llama pinocitosis. Acá quería que ustedes que manejemos este concepto. ¿Qué es la pinocitosis? Es una forma de endocitosis en la cual la célula absorbe pequeña cantidad de líquido extracelular. Es lo que vamos a ver enseguida, pero es importante que tengan presente este concepto. Vamos a ver en gráficos para poder entender cómo esta célula folicular sintetiza la hormona. Esto es fundamental.
Si nosotros vemos, chicos, lo más importante dice que todos, ¿cuál es el requerimiento diario? El requerimiento diario de yodo, porque lo fundamental es que la persona las personas consuman por año, por ejemplo, 50 gramos de yodo, ¿ya? 1 miligramo de yodo por semana y 35 microgramos diarios de T3. Este es el requerimiento diario. Pero necesitamos que esta cantidad de yodo que nosotros ingerimos ingrese hacia la célula folicular para que la célula folicular sintetice estas hormonas y después sean liberadas a la sangre. Vamos a ver este otro gráfico que me parece importante de pasar para poder entender un poquito mejor este gráfico, que nos va a poder un poquito ilustrar mejor cómo hace el yodo para ingresar. Una vez que la persona ha ingerido el yodo en forma de yoduro, ojo, en forma de yoduro, se encuentra circulando en la sangre. Este es el capilar, ya. Es importante que ingrese el yodo, entonces necesitamos una bomba, alguien que ingrese, que mete el sodio hacia la célula. Ojo, este es el vaso sanguíneo, esta es la célula folicular, esta es su membrana basal que se acerca al vaso, y esta es la membrana apical, y por la parte más inferior tenemos ya el coloide, ese espacio, ese círculo donde estaban las glucoproteínas, especialmente la tiroglobulina. Entonces necesitamos primero que el yodo ingrese hacia la célula. Entonces necesitamos un transportador, un simporte. Este es el transportador de yoduro sodio. Pues este transportador, miren, mete yodo y al mismo tiempo está metiendo el sodio. Pues se llama cotransportador o transportador de yoduro sódico. Porque mete sodio y también mete yoduro. Por eso se llama sin o simporte. También se llama, es un cotransporte. El yodo necesita de este transporte. Este es un transporte secundario. Al lado, si ustedes ven, este es el transporte primario. El transporte primario, ¿qué es lo que hace? Entre la sangre y la célula siempre hay un transporte primario. La bomba de hidrógeno potasio ATPasa, esta bomba que dijimos en las clases, es la que se encarga de, por ejemplo, meter el potasio, porque el potasio es intracelular, y sacar el sodio, que es extracelular, hacia afuera de la célula. Entonces, ¿de quién se encarga de meter y sacar potasio? La bomba de hidrógeno, de sodio, potasio ATPasa. Ojo, ¿por qué es importante esto? Porque este cotransporte, el transporte de yoduro sódico, es un transporte secundario. El primario es el transporte o la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Entonces, ¿por qué es importante? Les decía, porque el cotransportador de yoduro utiliza la energía, ¿no? La energía de este transporte primario para poder meter yodo. Bueno, eso es lo primero, la importancia de este cotransportador, de este simporte. Una vez que el yodo está dentro de la célula, ya está dentro de la célula, miren, necesitamos a nivel de la membrana basal, esta es la membrana basal, acá necesitamos otro transportador. ¿Por qué? Porque el yodo tiene que entrar al coloide, ¿ya? Al medio del folículo tiroideo. Entonces, miren, este cotransportador, hay otro cotransportador de yoduro cloro o cloro yoduro, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este cotransportador que se encuentra en la membrana apical? Ese cotransportador también se llama pendrina. Esta pendrina lo que hace es meter yodo y sacar cloro. Entonces, es un cotransportador de cloro y yodo. Mete yodo y saca cloro. Eso es importante porque gracias a la pendrina ya tenemos el yodo en el coloide. Acá, una vez que está dentro del coloide, acá cumple una función, una enzima importantísima, ¿ya? Esta enzima que se llama la tiroperoxidasa. Esta enzima cumple, chicos, 3 funciones principales. 1, que es la oxidación. 2 es la organización y 3 es el acoplamiento. Entonces, ¿cuál es la enzima fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas? La tiroperoxidasa. Esta es la más importante. Miren, una vez que el yodo ingresa al coloide, ¿qué es lo que hace esta enzima? Va a producir la oxidación del yoduro y lo va a transformar en
yodo. El yoduro se transforma en yodo. Ya tengo el yodo disponible para la síntesis de la hormona. ¿Qué me falta? Esta enzima, que es la enzima la tirosina, ¿ya? ¿De dónde viene esta enzima la tirosina? De la tiroglobulina. Dijimos que esta célula folicular, ¿ya? Tiene ribosomas, tiene aparatos de Golgi. Estos ribosomas de la célula van a sintetizar esta glucoproteína importantísima, la tiroglobulina. Esta tiroglobulina ingresa al coloide y lo que hace esta enzima, la tiroperoxidasa, es unir el yodo a la tirosina. Esa etapa se llama organización. Por ejemplo, si yo uno un yodo a una tirosina, voy a formar la monoyodotirosina, ¿no es? La monoyodotirosina. Si yo uno dos yodos con la tirosina, voy a formar diyodotirosina, monoyodotirosina, diyodotirosina. Este proceso de organización que me forma monoyodotirosina o diyodotirosina es responsabilidad también de esta enzima, la tiroperoxidasa. Pero no solamente es eso, chicos, porque esta hormona va a combinar, por ejemplo, una monoyodotirosina con una diyodotirosina y va a formar la triyodotirosina. Lo mismo, va a unir una diyodotirosina más una otra diyodotirosina y va a formar la T4 o la tiroxina. Este proceso de formación de las hormonas T3 y T4 se llama acoplamiento. Acoplamiento. Por lo tanto, estas dos, ojo, les repito, estas dos hormonas ya sintetizadas van a fusionarse con la tiroglobulina que se encontraba también en el coloide y van a formar un glóbulo de tiroglobulina más monoyodotirosina más diyodotirosina más T3 y más T4. Este glóbulo de tiroglobulina tiene que ser fagocitado. Ya tengo las hormonas sintetizadas acá. Entonces necesito que la célula misma las endocite. Ojo, miren, es el proceso de endocitosis, o sea, va a pasar esta sustancia hacia la célula. Eso se llama la pinocitosis, ¿ya? Una vez que yo tengo ya las hormonas dentro de la célula, ojo, ya no están en el coloide, están dentro de la célula, en el citoplasma de la célula, sobre este glóbulo de tiroglobulina que tiene la monoyodo, la diyodo, la T3 y la T4, va a actuar enzimas, proteasas, lisosomas, chicos, que van a hacer, por un lado, que se liberen estas hormonas T3 y T4 y al mismo tiempo se liberan dos cosas, ¿no? Ojo, se libera la monoyodotirosina y la diyodotirosina al igual que la T3 y la T4. Sobre la monoyodotirosina va a actuar una enzima que se llama las enzimas desiodasas. Estas enzimas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a rescatar este yodo que ha sido liberado, porque este yodo va a ser reutilizado por la célula para la síntesis de nuevas hormonas. Lo mismo que la tirosina va a ser utilizada nuevamente para la síntesis de las hormonas tiroideas. Ojo. ¿Y qué pasa con la T3 y la T4? Como son hormonas liposolubles, estas hormonas pasan hacia la sangre y se distribuyen por todas las células. Entonces, esta es la forma como se sintetizan, ojo, las hormonas tiroideas. ¿Está claro, chicos? A ver, ¿alguien me responde? Sí, doctor. Bueno, entonces, en el gráfico anterior, por ejemplo acá, también nos va a poder un poquito ilustrar la importancia, por ejemplo, de esta bomba sodio-potasio ATPasa. Cómo esta bomba mete junto con el cotransportador, el zinc, el yodo. Lo importante es, chicos, que tengamos en el coloide dos cosas. Necesito yodo, necesito la tiroglobulina que lo está sintetizando el retículo endoplásmico rugoso para yo, en presencia de esta enzima peroxidasa, sintetizar todas estas hormonas tiroideas.
Por ejemplo, acá en este gráfico, una vez que ya la peroxidasa ha hecho el acoplamiento de las hormonas, voy a tener en estos glóbulos de tiroglobulina, ¿ya? Por ejemplo, la monoyodo, les decía, la diodotironina, la T3, pues acá hay la T3 inversa, dice que no tiene funciones fisiológicas, pero sí tiene la T3 y la T4. Miren, esta, hemos dicho, va a ser pinocitada, va a ser fagocitada otra vez hacia el interior de la célula, ¿ya? Esta gotita de coloides rica en tiroglobulina, para que sobre esas enzimas vayan a actuar estas proteasas y nos liberan la T3 y la T4, y el yodo y la enzima tirosinasa se van a reutilizar para la síntesis de nuevas hormonas. Entonces, estos dos gráficos les van un poquito a ayudar a entender la importancia de la síntesis de las hormonas. Yo necesito tres cosas fundamentales: yodo, que necesito es cotransportador sin de yodo sodio. Dos, necesito que la célula me sintetice tiroglobulina. Es importante porque sin tiroglobulina no hay hormona, sin yodo tampoco hay hormona. Y otro, la peroxidasa. Si esta enzima, ¿no? Yo no se va a poder hacer la desyodación, o sea, el yoduro no se va a poder transformar en yodo, por lo tanto necesito esta enzima que es fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, una vez que las hormonas han sido sintetizadas en las células foliculares, estas hormonas necesitan ser transportadas. Ojo, como son hormonas liposolubles, estas hormonas requieren o sí unirse a proteínas. Miren, el 90% de las hormonas están unidas a proteínas y solo el 1% está libre. ¿A qué hormonas se unen? ¿A qué proteínas se unen estas hormonas? Uno, a la globulina fijadora de tiroxina se une el 70%, a la albúmina fijadora de tiroxina se une el 20% y a la prealbúmina se une el 100%, el 10%. Por lo tanto, ojo, las hormonas están unidas a estas proteínas transportadoras. Hay algunas hormonas que tienen alta afinidad por las proteínas. Por ejemplo, ¿qué hormona tiene más afinidad por las proteínas? La T4 se dice que tiene más afinidad por estas proteínas, por eso es que se liberan muy lentamente cada 6 días. En cambio, la T3 tiene poca afinidad por las proteínas porque se libera día. Y es probable que también gracias a esta afinidad es que la principal hormona que va a actuar en el interior de la célula, que la que se va a unir al receptor, es la T3. Entonces, porque no tiene mucha afinidad por las proteínas transportadoras. En sí, esta sería la hormona que va a activar al receptor de la hormona, porque probablemente no tenga mucha afinidad en relación a la T4. Si les pregunto el examen, ¿cuál de las hormonas tiene mayor afinidad? La T4. Por eso es que se libera, chicos, cada 6 días. Entonces, la T4 tiene más afinidad que la T3, ya más afinidad que la T3. Entonces, esto le dice, mira, las hormonas tiroideas tienen un comienzo, dice, de acción lento, pero tiene una acción prolongada. Las hormonas tienen un inicio progresivo en su acción, alcanza un pico a los 10 a 12 días y su actividad persiste, miren, de 6 semanas a 2 meses. Entonces, con pico máximo 10 a 12 días y su efecto dura de 6 semanas a 2 meses. Por lo tanto, las hormonas tiroideas, si bien tienen un comienzo de acción muy lento, su acción es prolongada. Vamos a ver qué funciones tienen las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las funciones? Como decíamos, la principal función es aumentar el metabolismo basal. Ahora vamos a entender cómo lo hace, cómo hace para incrementar el metabolismo basal. Para eso, lo primero que yo debo entender, ¿qué es el metabolismo basal? Y el metabolismo basal es la cantidad de energía necesaria para mantener todos los procesos vitales, ojo, todos los procesos vitales, estando el paciente o la persona en reposo después de 12 horas de ayuno a una temperatura neutra. Esto es importante, la cantidad de... Miren, esta hormona tiene que ver con todos los procesos vitales, tiene que ver con todas las células, actúan en todas las células porque
todas las células hacen metabolismo, chicos, hacen metabolismo. Por tanto, necesitan tener la energía necesaria para cumplir funciones fisiológicas. Y esta hormona tiene esa función de hacer que estas células tengan una adecuada cantidad de energía para que puedan realizar su metabolismo basal en condiciones fisiológicas y se cumplan todos los procesos vitales. Vamos a ir analizando uno por uno. Miren, a ver un poquito, vean este gráfico. Bueno, si nosotros nos fijamos en este gráfico, van a ver, este es, por ejemplo, las hormonas tiroideas tienen un efecto, quizás este es el efecto más importante, es el efecto genómico, significa el efecto que actúa sobre el núcleo, sobre el gen, sobre el ADN de las células, ¿ya? Pero vamos a ver con este gráfico, por ejemplo, lo que quiero que aprovechemos este gráfico es ver cómo se activan las células a través de la hormona tiroidea, cómo la hormona ingresa hasta el núcleo, se une al ADN, se produce la transcripción y después se produce la síntesis de las proteínas. Bueno, miren, la hormona que está circulando acá, la T4, mire, la T4 sufre un proceso, esta es la T4 que está circulando en gran cantidades en la sangre. Hemos dicho que es la mayor cantidad de hormona que va circulando, pero quien cumple funciones fisiológicas, mire, es la T3. La T4, una vez que ingresa al citoplasma de las células, sufre un proceso de desiodación, pierde yodo, de tal manera que la T4 se transforma en T3. Entonces, la T3 es la hormona que se va a unir al receptor que se encuentra dentro del núcleo. El receptor de la hormona tiroidea junto a otro receptor retinoide X, estos dos receptores están unidos, chicos, están unidos a este gen, al ADN de la célula, están unidos a este gen. Una vez que la T3 se une a su receptor, activa este elemento de respuesta de este gen, de este ADN, ¿ya? Una vez que lo activa, porque miren, estos dos receptores están unidos al ADN, al gen, están pegaditos. Pues este es el receptor de la hormona tiroidea. Vamos a ver que es un receptor de una proteína G, es estimuladora, la que va a hacer que se sintetice esta hormona. Pero lo más importante es que la T3 se une a su receptor junto a este receptor retinoide X al gen, al ADN de la célula. ¿A qué lugar? A su elemento de respuesta de la hormona tiroidea. Gracias a esta unión se produce la activación y este elemento de respuesta a la hormona tiroidea produce la transcripción de genes y hace que se sinteticen en el núcleo ARN mensajero. Este ARN mensajero que va a llevar la información ya transcrita por el ADN de la célula va a actuar sobre todos los ribosomas de las células para que los ribosomas, chicos, liberen una cantidad empiezan a sintetizar cientos de proteínas. Muchas de estas proteínas van a tener funciones metabólicas, van a tener funciones cardiovasculares, van a tener funciones en el desarrollo del sistema nervioso central, en el crecimiento y en muchos otros sistemas. Este es el efecto nuclear o genómico de las hormonas tiroideas. Así actúan las hormonas tiroideas para que las células puedan sintetizar sus proteínas. Obvio, cada célula tiene con funciones específicas de acuerdo al sistema en el que están. Entonces, este, chicos, es el efecto genómico. Vamos a ver que estas hormonas, por lo tanto, tienen un efecto genómico y un efecto no genómico. Entonces, este efecto genómico, lo vimos, dice, ¿aumenta la transcripción mucho? Sí. No se olvide que el efecto general consiste en la activación, en la transcripción nuclear de genes que les permitan sintetizar el ARN mensajero. Todas las células del organismo sintetizan gracias a esta activación genética, o sea, a esta transcripción nuclear de genes, enzimas proteínas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras y otras sustancias. Por lo tanto, el resultado de este efecto genómico de la hormona tiroidea es el aumento generalizado de la actividad funcional en todo el organismo.
Ojo, entonces va a haber un aumento general de las funciones de cada célula. Bueno, ese es el efecto genómico. Decía, el otro efecto tiene que ser con el efecto no genómico, ¿ya? Ojo, ese efecto genómico no lo realiza, por ejemplo, en el núcleo, lo realiza en la membrana de las células. Estas células, por este efecto no genómico tiene con la acción rápida de la síntesis, por ejemplo, algunas proteínas que abren canales de calcio, canales iónicos, hacen fosforilación oxidativa, pero siempre lo hacen a través de segundos mensajeros como el AMP cíclico. Pero de los dos efectos fisiológicos de hormonas, el más importante es el efecto genómico. Ya, este es el efecto más importante. Miren, dice, dentro de la célula, la T4 se convierte en T3. Por eso el 90% de la hormona tiroidea que se une al receptor, ¿cuál es? La T3. Es la hormona que se une al receptor. No es la T4, cuidado, pregunta de examen. La hormona que se une al receptor dentro del núcleo es la T3. Bueno, seguimos analizando. Dice, las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica celular. Sí. Por ejemplo, el metabolismo basal suele incrementar, como dijimos, un 60-100% si el nivel de hormonas circulares está en concentraciones muy altas. En un caso de hipertiroidismo, este metabolismo se aumenta casi al 100%. Entonces, el exceso de hormona tiroidea aumenta el metabolismo. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace que se incremente el metabolismo? Por dos cosas, chicos, fundamentales. Primero, incrementa el número y la actividad de las mitocondrias. Nosotros sabemos que en la célula el principal organelo que se encarga de la síntesis, por ejemplo, del ATP, es la mitocondria. Entonces, estas hormonas lo que hacen es incrementar el número y la actividad de las mitocondrias para que las mitocondrias, resultado de ese estímulo, empiecen a producir mayor ATP, y esto hace que estimule más la función de la célula. Entonces incrementa el número de actividad de las mitocondrias. Dos, ¿cómo hace? No se olviden que esta hormona también facilita el transporte de iones a través de la membrana celular. Hemos dicho, el transporte primario fundamental requiere ATP. Entonces esta bomba de hidrógeno, potasio, el sodio, potasio, pasa. Al activar esta bomba de sodio, acrecienta más la producción de calor. Entonces, gracias, chicos, gracias a esta acción, a estas dos acciones, lo que hace esta hormona es, dice, incrementar, por ejemplo, la tasa metabólica basal. Es decir, se desprende, como aumenta el consumo de oxígeno para el metabolismo celular, para que se produzca la cantidad de energía necesaria que requiere la célula a través del ATP, desprende harto calor, ¿ya? Entonces, se desprende no solamente de calor y temperatura también en todo el organismo. Eso se llama el efecto calórico de las hormonas tiroideas, porque estos pacientes que tienen un exceso de hormona tiroidea, por ejemplo, la piel es caliente, tiene una piel caliente, en cambio las personas que tienen un déficit de hormona tiroidea, la piel es fría. Entonces, miren, pero eso es gracias al efecto calorígeno de las hormonas tiroideas, porque concentraciones altas desprenden mucho calor y aumentan la temperatura. Y cuando nosotros vemos esto en los pacientes, decimos, este paciente tiene problemas de tiroides, tiene un hipertiroidismo. Pero nosotros tenemos que saber cómo hace esto de manera dos cosas. Activa la bomba de sodio y potasio pasa y aumenta el número y la actividad de las mitocondrias. Gracias a esas dos acciones en la célula, esta hormona tiroidea puede desprender calor y también desprender temperatura. Eso se llama el efecto calorígeno de las hormonas tiroideas. Vamos a ver, por ejemplo, este efecto que es fundamental en el crecimiento, ¿ya? En el crecimiento también lineal y otro en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona tiene valores normales de hormonas tiroideas, no tuviéramos que tener ningún problema porque alcanza un crecimiento lineal adecuado a su edad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa con los niños que se encuentran en etapa de desarrollo y tienen problemas, tienen problemas
con estas hormonas. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo o niños que nacen con problemas de baja cantidad de hormona tiroidea van a tener un crecimiento lento. En cambio, los pacientes que tienen hipertiroidismo, tienen concentraciones altas de esta hormona tiroidea, porque eso indica hipertiroidismo, tendrán, chicos, un crecimiento esquelético excesivo. Y este crecimiento, este estímulo se produce, gracias, porque estas hormonas estimulan a que se produzca la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina, el tipo 1. Entonces, a través de estas hormonas, la hormona de crecimiento estimula el crecimiento, pero el déficit de la hormona de crecimiento va a hacer que estos niños no tengan un crecimiento adecuado, tengan baja estatura. Pero otra cosa que es fundamental de estas hormonas de crecimiento es con el desarrollo del sistema nervioso central. Ojo, hemos dicho que estas hormonas, las hormonas, coadyuvan en el desarrollo del sistema nervioso central. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el lado derecho, este niñito es un niño con cretinismo, que ha tenido un déficit de hormona durante su formación. Por lo tanto, no ha logrado formar, no se han hecho la adecuada sinapsis, no ha tenido la producción adecuada de mielina y el crecimiento de las dendritas, porque las hormonas tiroides lo que hacen es eso, promover la formación de la sinapsis, la producción de la mielina, el crecimiento de las dendritas, el crecimiento, el desarrollo de todo el sistema nervioso central. Entonces, si ustedes imaginan, la deficiencia de estas hormonas tiroideas ocasionan lo que nosotros llamamos, ojo, retraso mental. Por lo tanto, las hormonas tiroideas tienen un efecto importantísimo en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estimulan el crecimiento y el desarrollo del cerebro durante la vida fetal y los primeros años de la vida postnatal. El déficit, chicos, de la hormona tiroidea ocasiona retraso mental. Esos son los niños que tienen cretinismo, retraso mental, porque no han tenido la cantidad normal de hormona durante la vida fetal y los primeros años de la vida postfetal. Por lo tanto, no hay sinapsis, no hay un desarrollo adecuado de mielina, ojo, para la sinapsis y el desarrollo que tenía que tener sus neuronas. Por lo tanto, no tienen un desarrollo del sistema nervioso central adecuado. Entonces, esa es una de las funciones fundamentales de las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las catecolaminas? Las hormonas tiroideas, dice, potencian la acción de las catecolaminas. ¿Y cómo lo hacen? Porque vamos a ver, por ejemplo, estos pacientes que tienen un exceso de hormona tiroidea tienen una frecuencia cardíaca acelerada, inclusive la presión tiene un poquito alta. ¿Por qué tienen esa presión? Es lo que tenemos que entender. ¿Por qué tienen esa frecuencia alta, esos pacientes que tienen una cantidad excesiva de hormona tiroidea? ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen efectos permisivos en las catecolaminas. Ojo, regulan el incremento de los receptores beta-adrenérgicos. A mayor cantidad de hormonas tiroideas, entonces va a hacer que estos receptores beta-adrenérgicos sean más permisivos hacia las catecolaminas. Por lo tanto, estos pacientes van a tener aumento de la frecuencia cardíaca y su presión arterial. Por eso se dice que las hormonas tiroideas potencian la acción de las catecolaminas. Es una acción también importantísima. Vamos a ver los efectos de las hormonas tiroideas sobre otras funciones. Hemos dicho que las hormonas actúan sobre diferentes funciones, pero una de las funciones principales tiene que ver con el metabolismo. Miren, ¿qué pasa con el hipotiroidismo y qué pasa con el hipertiroidismo? ¿Cómo está la secreción de las hormonas tiroideas y cómo está el metabolismo? Por ejemplo, en el hipotiroidismo, donde hay una cantidad disminuida de hormonas tiroideas, el metabolismo también está bajo. En cambio, en el hipertiroidismo, miren, esto es lo normal, a 100 es la cantidad normal, miradas por día de una persona normal, pero en el hipertiroidismo, miren, se produce una cantidad exagerada de hormonas tiroideas, más de 200, 300 miligramos por día, pero no solamente se incrementa la cantidad de hormona tiroidea, sino también se incrementa el metabolismo basal. Entonces, ¿qué cambios va a haber en el metabolismo basal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el metabolismo de los hidratos de carbono?
Hemos dicho que la célula para su metabolismo requiere hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Pero miren, ¿qué pasa con los hidratos de carbono? ¿Qué hace la hormona tiroidea en relación a los hidratos de carbono? Hace que la célula tenga una rápida captación de glucosa, ¿ya? Hace glucólisis, degrada glucosa de glucógeno, hace gluconeogénesis, sintetiza glucosa a partir de proteínas y aminoácidos. Miren, coadyuva en la absorción de glucosa en todo el tubo digestivo, hace que se absorba mayor cantidad de glucosa y además hace que se sintetice mayor cantidad de insulina. Con eso, ¿qué está haciendo la hormona? A la célula le está dando la cantidad de glucosa necesaria para que cumplan y se cumpla el ciclo de Krebs, se produzca la energía necesaria. Pero además, gracias a la insulina, esta hormona está metiendo la glucosa dentro de la célula, porque la insulina lo que hace es hacer que la glucosa pase al interior de la célula. Miren, la hormona se asegura de que la célula tenga la cantidad de glucosa necesaria para que ésta pueda sufrir el proceso metabólico normal y se produzca la energía necesaria que necesita la célula. Entonces, eso hace sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Qué hace sobre el metabolismo de los lípidos? Miren, moviliza lípidos con rapidez del tejido adiposo. Ojo, incrementa la concentración plasmática de ácidos gasos libres y acelera su oxidación en la célula. Hemos dicho, por ejemplo, las mitocondrias necesitan lípidos, grasas, porque la principal fuente de energía son las grasas, chicos, los que además nos dan más energía. Por lo tanto, también la hormona tiroidea está haciendo que la célula tenga también este combustible, tenga los lípidos necesarios para que ellos puedan sufrir oxidación dentro de la célula y desprender la energía necesaria. Entonces, hace que se moviliza lípidos, incrementa la concentración de lípidos, ácidos grasos libres que necesitamos para la síntesis de proteínas y estos sean sujetos de oxidación de la célula y se produzca la energía necesaria. ¿Qué hace, por ejemplo, sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos? Hemos dicho que incrementa el incremento de la hormona, por ejemplo. ¿Qué hace? Induce un descenso. Si yo tengo un hipertiroidismo, un incremento de la hormona tiroidea, ¿qué va a hacer el hipertiroidismo? Este exceso de hormona tiroidea va a hacer que haya un descenso del colesterol, un descenso de los fosfolípidos, un descenso de los triglicéridos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este exceso de hormona tiroidea está incrementando el metabolismo y la célula necesita, para cumplir esa función metabólica, todos estos combustibles. Necesita colesterol, necesita fosfolípidos, necesita triglicéridos. Entonces, como el metabolismo está incrementado, entonces en la sangre estas grasas disminuyen porque hay un exceso de hormona tiroidea, ¿ya? Aunque eleva el ácido graso libre necesario para la síntesis, pero desciende. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un descenso de la hormona tiroidea? Entonces va a haber un incremento de estos, de colesterol, de fosfolípidos, de triglicéridos en la sangre circulando y se va a depositar en el hígado e inclusive puede llevar a que se depositen los vasos sanguíneos y ocasionarnos una arteriosclerosis grave y llevar en muchos casos a infartos. Eso pasa en los casos cuando hay hipotiroidismo, hay un descenso de las hormonas tiroideas. Ahora, la célula necesita mayor necesidad de vitaminas. Entonces, las vitaminas es necesario porque esta también, la hormona tiroidea, hacen que las células tengan la cantidad necesaria de vitaminas, porque las vitaminas, chicos, son esenciales como enzimas o como coenzimas. Miren, todas estas funciones las realiza la hormona tiroidea. Hemos dicho, aumenta el metabolismo basal, sí. Disminuye el peso corporal, sí. Un exceso, por ejemplo, de hormona tiroidea hace que la persona adelgace. Y los que tienen más bien un déficit de hormona ganan peso, por eso tienen sobrepeso, ya por problema metabólico, por hipotiroidismo. Estos pacientes tienen aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco. Eso se produce por vasodilatación. Ojo, por vasodilatación. ¿Hay aumento de la respiración? Sí. ¿Por qué se aumenta la respiración? No se olviden que fruto
¿no? Porque primero las células en un hipertiroidismo están utilizando tanto oxígeno, hay mayor consumo de oxígeno, pero al mismo tiempo hay mayor producción de CO2, fruto del metabolismo basal. Entonces, si la célula empieza a tener aumento de su frecuencia porque tiene que eliminar a través de los pulmones el exceso de CO2, por lo tanto, también hay aumento de la respiración. Miren, dice hay aumento de la motilidad digestiva. Sí, no solamente hay aumento de la motilidad, hay aumento de la secreción de los jugos digestivos porque coadyuva con la digestión, pero lo más importante tiene que ver con la motilidad. Por ejemplo, un exceso de hormona tiroidea ocasiona diarrea. Los pacientes tienen diarrea, pero un déficit de la hormona tiroidea hace que estos pacientes tengan constipación. Muchos de los pacientes hipotiroideos tienen constipación. Ojo. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, sobre el sistema nervioso central? Acelera la función cerebral. ¿Ya? Entonces, los que tienen, por ejemplo, exceso de hormona tiroidea son pacientes ansiosos, paranoicos. En cambio, los pacientes que tienen un déficit de hormona tiroidea son pacientes que tienen mucho problema de concentración, de déficit de la función cerebral. La función cerebral de los pacientes con hipotiroidismo está disminuida, en cambio, en los hipertiroides está exacerbado, está aumentado, están pacientes paranoicos en muchos casos. Efectos, por ejemplo, sobre la función muscular, lo que hacen es, estas hormonas, inclusive el exceso de hormona hace que tenga un poquito de contracción, pero el déficit hace que tenga un poco de relajación. Pero lo más importante es que nosotros vamos a poder ver el temblor muscular que tienen estos pacientitos. Por eso a veces es colocar una hojita encima de la palma de las manos y vemos cómo la hoja se mueve. ¿Ya? Eso se llama el temblor muscular, fruto propio de pacientes que tienen exceso de hormona tiroidea. ¿Qué pasa con el sueño, por ejemplo? Los que tienen exceso de hormona tiroidea tienen insomnio. ¿Ya? Exceso ocasiona insomnio. Los pacientes están constantemente hiperactivos, no pueden conciliar el sueño. Pero ¿qué pasa cuando hay un déficit hormonal? Los pacientes tienen una somnolencia permanente, pueden dormir 12 a 14 horas de somnolencia, es muy importante. ¿Qué efectos tiene sobre la función sexual? Por ejemplo, los pacientes de sexo femenino, muchas tienen oligomenorrea, muchas tienen amenorrea. En los pacientes de sexo masculino disminuye el líbido y muchas veces ocasiona impotencia sexual. Miren, todas estas funciones las realiza las hormonas tiroides porque es multisistémica porque actúa en todos los sistemas, en todas las funciones, cumple funciones en todos los procesos vitales del organismo. Miren, estos pacientes que tienen hipertiroidismo, ustedes ven, miren, este paciente tiene exoftalmos, tiene los ojos protruidos, ¿ya? Este paciente es la fase típica de un paciente con hipertiroidismo. Ustedes van a ver la prominencia ocular, protrusión ocular, la reacción del párpado superior, inclusive tiene este paciente hace conjuntivitis porque están expuestos mucho globo ocular al aire ambiente, pero tienen exoftalmos, ¿ya? Entonces estos pacientes que tienen, por ejemplo, tienen taquicardia sinusal, cuando nosotros en el consultorio vemos al paciente, una taquicardia en reposo es igual a hipertiroidismo. Entonces hacemos acostar a la paciente y le revisamos y si nosotros constatamos una taquicardia en reposo, es igual a hipertiroidismo. Una bradicardia en reposo, descartando otro problema, también nos sugiere, ojo, un hipotiroidismo, ¿ya? Entonces los pacientes, miren, tienen taquicardia, tienen taquiarritmias, pulsos hipercinéticos porque está acelerado, como decíamos, por la vasodilatación. Son flaquecitos porque tienen un exceso del metabolismo, consumen mucho las grasas, o tienen calor en la piel, tienen sudoración, tienen retracción del párpado superior, tienen temblores, nerviosismos, tienen hiperhidrosis, transpiran mucho los pacientes, tienen la miastemia. Entonces, todos estos síntomas son propios, por ejemplo, síntomas y signos son propios de un paciente con hipertiroidismo. Y miren, ¿qué signos y síntomas tienen los pacientes con hipotiroidismo? Esta es la fase típica, la fase mixedematosa del paciente con hipotiroidismo. Estos pacientes, ¿qué signos tienen? Pues aumentan de peso, tienen alopecia, edema en los párpados, bradicardia, ya macroglosia, la lengua es muy protruida, grande, la piel es seca, áspera, tienen cardiomegalia, muchas veces hacen hipoglicemia, están somnolientos, tienen intolerancia al frío, tienen una piel fría, o tienen pérdida de la memoria porque hay una pérdida de la función cerebral, disminución del libido, asténicos, adinámicos. Estos son síntomas y signos de un paciente con
hipotiroidismo, fase típica del paciente con hipotiroidismo. Entonces vamos a ver ahora qué pasa con la regulación de la secreción. ¿Cómo se regula la secreción de las hormonas tiroideas? Hemos dicho, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, la regulación? Este es el eje tirotropo que hemos visto. El hipotálamo libera una hormona, la hormona liberadora tirotropina, actúa sobre la hipófisis, secreta la TSH, que actúa sobre la tiroides, secreta esto. Hemos dicho, hay mecanismos de retroalimentación fundamentales. Se regula a través de este mecanismo de retroalimentación, ¿no? Vamos a ver qué es retroalimentación positiva, puede ser retroalimentación negativa. Importante de este sistema de retroalimentación, de control, de regulación, la función principal de este sistema es mantener la actividad metabólica normal, ¿no? Ojo, esa es la función. Por lo tanto, este mecanismo de control de retroalimentación, hemos dicho, puede ser largo o puede ser ultra largo, puede ser a nivel de la adenohipófisis o puede ser a nivel del hipotálamo. Entonces, este mecanismo de retroalimentación negativa o positiva, ojo, tiene como función mantener la actividad metabólica normal. Esa es la función. Entonces, vamos a desglosarlo uno por uno. Entonces, ¿quién estimula? La principal hormona que estimula a la adenohipófisis es la TSH o tirotropina, ¿ya? Esta hormona incrementa la secreción de hormonas tiroideas en la célula folicular. Esta tirotropina, ojo, la TSH, dice, estimula todas las actividades secretoras de las células foliculares. Las células foliculares, bajo este estímulo de la TSH, secretan hormonas tiroideas. ¿Qué hace la TSH? ¿Qué función tiene la TSH? Uno, dice, miren, ¿qué es lo que hace? Incrementar la actividad de la bomba de yoduro. Entonces, hace que ingrese más yodo hacia el interior de las células. Dos, incrementa la iodación de la tirosina, que la tirosina se una al yodo. Y tres, aumenta el tamaño, ¿ya?, el número y la actividad de las células secretoras de las células foliculares. Imagínense, un paciente, por ejemplo, un paciente que tiene hipertiroidismo, va a tener una cantidad exagerada de hormona tiroidea, pero va a tener también un aumento del tamaño de la glándula. Usted dice, pero doctor, ¿por qué se produce ese bocio, ese aumento del tamaño de la glándula? Pero esa glándula, no se olviden que esta hormona, la TSH, está actuando sobre la glándula y está coadyuvando también a que se sintetizan las hormonas tiroideas. Por un lado, estimula que se sintetizan las hormonas tiroideas y por otro lado, aumenta la estructura, el tamaño, el número de las células que van a secretar estas hormonas. Por lo tanto, cuando hay un exagerado estímulo de esta hormona, la TSH, va a haber un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Por lo tanto, tienen aumento del tamaño de la glándula tiroides fruto de un estímulo exagerado de esta hormona de la TSH. Por lo tanto, esta TSH hace dos cosas. Hace que la célula folicular sintetice más hormonas, estimula que sintetice más hormonas, pero también aumenta el tamaño de la glándula tiroides. Ojo, estos efectos, ojo, tardan, dice, horas, días o semanas. ¿Y cómo lo hace? Este efecto más importante quizás de la hormona tiene que ver con la liberación inmediata de las hormonas, ¿ya? Otros la síntesis, el aumento de tamaño, pero eso tiene que ver cómo hace, por ejemplo, para liberar las hormonas T3 y T4 y en qué tiempo lo hace. Miren, el efecto precoz más importante de la TSH es que libera hormonas de la célula. Consiste en la proteólisis de la tiroglobulina. Si bien estas proteasas, estos lisosomas degradan la tiroglobulina, pero quien la hace es la TSH. La TSH actúa sobre la tiroglobulina y hace que una vez que las desgrana, las separa de este compuesto, las libera. Entonces, una función fundamental de la TSH es la proteólisis, la degradación de la tiroglobulina. Por lo tanto, libera hormonas tiroideas T3 y T4 hacia la sangre en 30
minutos. En cambio, las otras acciones eran mucho más prolongadas. Pero ¿cómo lo hace? A través de segundos mensajeros, a través del AMP cíclico. Ojo, actúa como mediador del efecto estimulado de la TSH. En conclusión, dice, por ejemplo, el aumento inmediato de la secreción de las hormonas tiroides, o sea, ¿qué es lo que hacen? Hacen que se secrete, la TSH hace que se secrete de manera inmediata, en cuestión de minutos, hormonas tiroideas. Pero no solamente eso, también ocasiona, ojo, pero con un efecto un poquito más prolongado, el crecimiento prolongado del tejido de la glándula. Por lo tanto, este paciente que tiene un exceso de la hormona tiroidea, va a tener un exceso de hormonas tiroideas bajo el estímulo de la TSH. La TSH hace proteólisis de la tiroglobulina, libera hormonas tiroideas en 30 minutos, pero también, ojo, bajo el estímulo de la TSH hay un incremento, un crecimiento prolongado de la glándula. Ahora, ¿quién controla la secreción de la TSH? La TSH se encuentra regulada ¿por quién? Por la TRH, ¿no? Esta TRH, hemos dicho, también se llama tiroliberina, la TRH. Esta es la que se sintetiza en el hipotálamo. ¿Dónde se sintetiza la TRH? En el núcleo paraventricular del hipotálamo. Miren, bajo este estímulo del hipotálamo, la tiroliberina o la TRH va a actuar sobre la adenohipófisis para que sintetice la TSH. Es transportada, como sabemos, a través de los vasos porta hipotálamo hipofisiarios hacia la adenohipófisis, y la TRH es una, como dice, es una amina tripéptida porque tiene 3 aminoácidos, tiene piroglutamil, histadilprolina y la amida, tiene estos 3 aminoácidos, ¿ya? Entonces, ¿quién estimula a la TSH? La TRH o tiroliberina. ¿Cuál es este mecanismo de acción? ¿Cómo hace que la TRH, cómo hace que la TSH produzca hormonas? En primer lugar, piden, esta hormona, la TRH o tiroliberina, se une al receptor de TRH en la membrana celular de las células tirotropas de la adenohipófisis. Y esta hormona lo que hace es activar segundos mensajeros, pero utiliza otra vía. Utiliza la vía de la fosfolipasa. Si utiliza la vía de la fosfolipasa, hemos dicho que actúa a través de ¿qué? La proteína GQ, no la proteína GS. Ojo, la proteína GS actúa a través de la adenilatociclasa. La proteína GQ actúa a través de la fosfolipasa C. Miren, cómo la proteína TRH se une a su proteína GQ, actuando sobre la fosfolipasa C, produce 3 mensajeros químicos, segundos mensajeros: el diacilglicerol, ¿no?, el trifosfato inositol y el calcio, ¿ya? Estos 3 mensajeros, ojo, inducen la liberación de la hormona de la TSH para que ésta estimule la glándula tiroides. Esa es la forma como actúa la TRH, a través de la proteína GQ y a través de la fosfolipasa, sintetizando 3 segundos mensajeros que actúan sobre las células tirotropas para que liberen TSH. Entonces, ¿cuál es el principal estímulo, por ejemplo, para que se libere TRH, se sintetice TSH? El frío, chicos, ¿ya? Dice, por ejemplo, en regiones donde hay mucho frío en el Ártico, el metabolismo aumenta el 15 a 20% de lo normal. Por lo tanto, este estímulo, el frío, hace que las neuronas secretoras de TRH que se encuentran en el núcleo paraventricular del hipotálamo reciben aferencias de neuronas que responden, por ejemplo, a la leptina, que se encuentran en el núcleo arqueado del hipotálamo, que se encarga de regular el equilibrio energético. Estas neuronas, por ejemplo, la neurona Y, la proteína relacionada con agouti, se llama así, y la propia melanocortina. Estos son los estímulos para que estas hormonas liberen, sinteticen mayor cantidad de TRH cuando están expuestas al frío, ¿ya? La excitación y la ansiedad también pueden estimular a que se produzca mayor cantidad de TRH si libera y secreta al mismo tiempo TSH. ¿Cómo es este efecto de retroalimentación? Por ejemplo, el efecto de la retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secreción de la adenohipófisis. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay hipertiroidismo? El paciente con hipertiroidismo, ¿qué es lo que hace? Tiene un efecto, por ejemplo, tiene un exceso de hormonas T3 y T4 circulando.
porque está produciendo, las glándulas tiroides están produciendo mucha cantidad de hormonas tiroides, hay una cantidad exagerada de hormonas tiroides en la sangre, y eso por retroalimentación negativa actúa ¿dónde? Sobre el hipotálamo para que la tiroides inhiba la secreción de TSH. Por lo tanto, el paciente con hipertiroidismo tiene T3 y T4 alta en el laboratorio, pero tiene TSH baja. Ojo, eso es el típico. ¿Por qué? Porque por retroalimentación negativa, ¿ya? Están inhibiendo que la liberación de TSH, por lo tanto vamos a tener TSH baja. En cambio, en el hipotiroidismo, ¿qué es lo que pasa? Como hay poca cantidad de hormonas tiroideas, entonces, en este caso, por retroalimentación positiva, se está estimulando a que el hipotálamo libere la TSH actúa sobre la TSH, por lo tanto, en el hipertiroidismo vamos a tener TSH alta, vamos a tener T3 y T4 baja, pero con una TSH alta. En el cambio, en el hipertiroidismo es lo contrario. Tenemos T3 y T4 alta y TSH baja. Entonces, este mecanismo de retroalimentación negativa y positiva mantiene una concentración prácticamente constante de las hormonas tiroideas en los líquidos corporales circulantes. Listo, chicos. Hasta acá hemos acabado la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Adelante. Chicos, ¿me copian? Hola. Sí, le copian, doctor. Ya, chicos, quedamos acá. Hasta aquí el examen, ¿ya? Listo, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Ya, doctor.